Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a este encuentro, a este momento de regocijo, de disfrute. Todo lo que hacemos tiene que llevar ese ingrediente de disfrute, ¿no? Si no, ¿de qué sirve? ¿Qué vale la pena? Hay cosas que nos toca disfrutar más, otras menos. Hay cosas que incluso a veces nos toca resistir, ¿verdad? Resistir una noche de desvelo por el estudio es algo bueno. Porque hay que aguantar el sueño y demás, pero el conocimiento adquirido o el título por el que estamos luchando, etcétera, aguantarnos una película aburrida, una película infantil, tiene su disfrute, no por la película en sí, sino por el tiempo que compartimos con los niños con quienes nos obligamos a verla, etcétera, ¿no? Todo lo que hacemos debe acompañarle un sentido de disfrute, de goce, para que tenga algún sentido para nosotros. Así que bienvenidos a esto. Espero que hoy el encuentro sea más de disfrute que de aguante, pero en todo caso nos estamos reuniendo, estamos encontrándonos con ustedes y con ustedes, y eso yo pienso que es un motivo de bastante alegría, y hay algo ahí que disfrutar. Así solo el vernos los rostros, el saber que estamos conectados los unos con los otros. Y hoy nos hemos conectado para compartir una ocasión especial, no solamente una forma de vernos y demás, sino una ocasión especial. Nos reúne un tema que es importantísimo, porque nos encontramos hoy, esta semana, nos hemos encontrado con una de las porciones, más complicadas, que ciertamente es complejo, una de las porciones más complejas, más oscuras incluso de la Torá, tan oscura que lo que se cuenta aquí condicionó los tiempos por muchas generaciones para el pueblo de Israel, para todo lo que tenemos que ver con esto. Ustedes saben que Israel es como la brújula. Israel marca lo que acontece en el mundo, la conciencia Israel, la conciencia espiritual de Israel. Y en esta ocasión vamos a estudiar esa porción. Ya sabemos, para los que han estado estudiando la porción, para los que no, nos encontramos con la porción de los espías. Esto por cultura general se conoce. Hay varias frases ahí muy enigmáticas, bueno, no enigmáticas, corrijo. Frases ahí curiosas que hace que se graben como recursos mnemotécnicos en la mente de las personas. Así que al menos como cultura general es una historia conocida, la historia de los espías. Sabemos que a lo largo de la historia muchos decretos negativos contra Israel en este día que se conmemora lo que aconteció en esta porción, la porción de los 10 espías que envió Moisés por iniciativa propia o por consejo divino, como fuere. Hoy no nos vamos a basar en eso, en nuestro estudio. En otra ocasión lo hemos estudiado y lo podremos estudiar luego, pero el caso es que envía Moisés espías, y estos espías que van a ver la tierra prometida dan un decreto nefasto, negativo. No, la tierra es maravillosa, es una tierra majestuosa. Mirad, la uva que recogimos, era tiempo de uvas, y mira esa uva. Tuvimos que usar un palo, un pedazo de madera para atravesar un sarmiento de uvas y traerlo ahí colgado entre dos personas, porque es una cosa maravillosa, ¿no? Más allá de especulaciones, que si había algo ahí de hipérbole, de exageración o lo que fuere. Lo cierto es que era maravilloso, pero junto con la noticia de que había descubierto que la tierra prometida era una tierra maravillosa, cuyos frutos eran maravillosos y demás, había también mucha dificultad para acceder a esa tierra, para poder vencer a los que la habitaban y tomarla, etcétera, etcétera. Ese mal decreto, ese mal hablar de la tierra, y de paso de las promesas divinas, y de paso del divino que daba esas promesas, o sea, me refiero a lo supremo, a Dios, ese mal hablar así determinó en ese día lo que ocurriría. O sea, fue tan fuerte lo que ocurrió, sobre todo por quienes lo dijeron. Acuérdense que eran los reyes de cada tribu, o príncipes si se quiere, porque rey habría después sobre toda la nación, pero cada tribu eran como pequeños reinos, y cada uno tenía su principal, su propio rey tribal, su propio príncipe. Estos príncipes, que eran los jefes de cada tribu, fueron los que trajeron este decreto, y tan fuerte por la dignidad de las personas que hablaban, por lo que tiene que ver con lo que dijeron, por el momento en el que lo dijeron y demás, fijó en el espiral del tiempo una carga tan negativa que en adelante sucesos siniestros acontecidos con la historia de Israel
vinieron a darse de alguna manera como secuela de eso que pasó. Me estoy refiriendo al día 9 del mes hebreo de Av, Tisha B'Av, en donde, según la tradición hebrea, han ocurrido las más grandes cosas horribles al pueblo de Israel. Desde la destrucción de los templos, el primero y el segundo, la firma del decreto de la Inquisición, la expulsión de los judíos de España, asuntos relacionados con el Holocausto, etcétera, etcétera. Y un montón de cosas que han acontecido en este día. Día 9 de Av, que según la tradición hebrea fue el día en que los espías trajeron aquel mal decreto, hicieron llorar al pueblo de Israel, hicieron renegar y se convirtió en un día de justamente de eso, de lloro, de llanto, de duelo, de luto, de lamentación, al punto que los sabios de Israel establecieron también aquel día como día de eso, de lamento, de luto, de ayuno, de clamor, para de alguna manera subvertir los efectos de lo que aconteció aquel día. Y el llamado también para nosotros, más allá de lo literal de esto, es a que convirtamos también lo malo en bueno. Está escrito y son promesas proféticas muy hermosas, de que hay que cambiar el lamento en baile, el cilicio, las ropas propias de ayuno y de lamentación en ungüentos de alegría, en perfumes de alegría. El maestro dijo, maestro Yeshua, yo pienso que también anticipadamente cuando ayunen, no anden demacrándose la cara, poniendo cara de llevados, de muertos en vida. Perfúmense, si van a ayunar como modo de acercamiento a Dios, perfúmense, pongan buena cara, buena actitud, y vamos a usar ese ayuno más bien como instrumento de acercamiento para superar lo malo y no quedarnos solamente en demudar los rostros y estar ahí bien, con una actitud bien fea, ¿verdad? Pero esto no es, todo esto malo, negativo que hemos dicho, no es en lo que yo quiero que nos enfoquemos hoy. No nos vamos a enfocar en por qué los 10 espías dieron un mal decreto, en por qué esto marcó la historia de la humanidad o del pueblo de Israel para siempre, por qué 10,000 cosas negativas empezaron a ocurrir en aquel mismo día. Ya basta de fijarnos en lo malo. De hecho, nuestra haftará, la haftará de esta semana, que es la porción de los profetas que acompaña a la parashá, a la porción de la Torá de la semana, nos habla de una historia muy impresionante que hace que nos enfoquemos en lo bueno, que podamos darnos cuenta que los panoramas más oscuros y desalentadores podemos, con una buena visión de las cosas, cambiarlos, mudarlos y extraer de ahí cosas muy, muy buenas y hacerlo de cada circunstancia que ocurra en nuestras vidas igual. La haftará cuenta de hecho, la haftará normalmente viene a acompañar los temas de la parashá, ¿no? Y como esta ocasión es enviar jueces a que vean la tierra, visionarios, turistas, ojeadores, espías, a ver la tierra. Entonces luego la haftará nos lleva al texto del profeta Josué, del siervo Josué, del juez Josué, más bien. Cuando Josué envía también espías a reconocer la tierra antes de tomar Jericó y los hospeda Rahab. Rahab cuenta el texto de Josué, la haftará está en Josué capítulo 2, que era una ramera. Y cualquiera pudiera enfocarse, no, pero mira, una ramera, y donde fueron a parar, la ramera está por ahí mentiras también dijo, pudiéramos enfocarnos en lo malo, ¿no? Pero nos podemos enfocar en lo bueno, en que una ramera estuvo dispuesta a cambiar su vida, en que una ramera cambió la historia de este pueblo, el pueblo de Israel, y de su pueblo, de su casa, ¿no? Todo lo que pasa con esta mujer Rahab, cambia su casa, trae salvación, porque estuvo dispuesta a superar el hecho de que ella simplemente era una mujer que intercambiaba su ser, deshumanizaba su vida, su persona, por la mera supervivencia. Podríamos enfocarnos en eso, pero enfoquémonos en lo bueno. Entonces yo quiero que hoy hagamos lo mismo. Enfoquémonos en lo bueno de esta historia. Es una historia terrible, insisto, insistiría lo que fuera necesario. Feo que hayan dado este mal decreto y que esto haya condicionado la historia del pueblo de Israel, pero enfoquémonos también en lo bueno. Claro que me refiero a aquellos personajes que estuvieron dispuestos a hacer la diferencia en esta historia. Oh, bendito sea el Eterno, nuestro Dios, por aquellos que están siempre dispuestos a pararse en la difícil posición de ser quienes hacen la diferencia. Normalmente son pocos, como en esta historia. Se trata de Josué y de Caleb. Dos de entre los 12 espías que estuvieron dispuestos a hacer la historia, a cambiar la historia, perdón, a hacer la diferencia. ¿Quiénes hacen la historia? Los que están dispuestos a hacer la diferencia. Y hoy yo quiero que nos animemos con esto, que no nos conformemos con ser del común,
El común de hoy está llorando, el común de hoy está sufriendo, porque la inflación, la situación política, las ideologías que nos persiguen, 10.000 cosas, todos lloramos, todos nos podemos lamentar. Hay que ver quién se para y hace la diferencia. Hace la diferencia. Y estos personajes hicieron la diferencia. En nuestra parashá, que el dato informático de paso, que se encuentra, parashá Shelach Lecha, envía por ti, es el nombre de la parashá, envía por ti. Se encuentra en Números capítulo 13, versículo 1, hasta Números capítulo 15, versículo 41. Pero vamos a ver, nosotros vamos apenas a leer algunos extractos de la porción, aquí y allá, porque la historia la conocemos, decía, como cultura general la conocemos. Quiero extraer apenas versículos para ir ilustrando los puntos que quiero compartir. Números capítulo 13, versículo 6. Desde el versículo 1 nos está diciendo que, bueno, Dios le dijo a Moisés, envía por ti hombres que vean la tierra. Al principio son enviados como hombres observadores, como turistas, vayan, turisteen la tierra. De hecho, la palabra hebrea para decir vayan y vean la tierra que aparece es tur, de veras. De ahí muy probablemente viene la palabra turismo, hacer turismo. Pero lo cierto es que le dice vayan y observen la tierra, dense cuenta si hay esto, si hay aquello. Y empieza a decir, bueno, y envió a los principales de cada tribu. Dice Números 13:6. De la tribu de Judá, Caleb ben Jefone. Caleb ben Jefone, en Biblias en español. Y dice Números 13:8. De la tribu de Efraín, Joshea y Nun, o sea, es el hijo de Nun. Así aparece en el texto. No, pero no decía que Josué. Ya vamos a ver porque en eso vamos a basar nuestra enseñanza. En cómo en medio de una historia de gente que va y observa y unos dicen que la tierra es buena y otros dicen que no tanto y tal, cómo se mete un dato informativo ahí que tiene que ver con el nombre de este personaje. Era Oseas, pero que de repente lo empiezan a llamar Josué. Vamos a ver que en hebreo tiene su particularidad y su enseñanza en la que nos vamos a basar hoy. Lo cierto, para empezar, es que estos dos personajes, uno en cabeza y representación de la tribu de Yehudá, o sea, Caleb, y el otro por la tribu de Efraín, o sea, Josué, si bien son considerados por separado y cada uno tenía su propia identidad y su propia historia en el desarrollo de lo que vemos del recorrido del pueblo de Israel, aquí, en lo que respecta a este pasaje, a esta porción, a lo que hacen ellos, los vemos actuando juntos, en un mismo espíritu, con una misma misión que no era otra que la de introducir a su pueblo a la tierra prometida. Esa había sido la promesa del cielo a través de Moshe. Estos dos eran muy afines a Moshe. Lo hemos hablado de cada uno en particular en las porciones atrás. Cómo este Caleb tenía relación con María, la hermana de Moisés, perdón. Cómo este Josué era servidor, el mozo Josué, el joven Josué, era un servidor fiel, ¿cómo se dice? Fidelísimo. Fielísimo, ay, me traiciona a veces el lenguaje. Era un servidor sumamente fiel de Moisés y por supuesto del cielo, pero aquí los vemos siempre actuando juntos. Ellos actúan en una misma visión, ellos andan en un mismo espíritu. Cuando Dios dice cosas acerca de ellos, la dice de los dos juntos. Leemos, por ejemplo, en nuestra porción, todo está en nuestra porción de Parashá Shelach Lecha, Números 14:6 dice, y Josué, hijo de Nun, y Caleb ben Jefone, que eran de los que habían ido a reconocer la tierra, rompieron sus vestidos. Es una expresión ahí de molestia, de indignación por el decreto que los otros 10 espías estaban dando. Números 14, versículo 30, dice, vosotros a la verdad no entraréis a la tierra por la cual alcé mi mano, esto ya es Dios hablando, y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. De nuevo, los dos juntos. Números 14:38. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. En ocasiones se nombra al uno primero y al otro después. En otra ocasión, primero a Caleb, luego a Josué, y así sucesivamente, pero eran lo mismo, están en un mismo espíritu. Por lo que podríamos decir que lo que aplica al uno, aplica al otro, y vamos a analizar los detalles bien significativos que nos cuenta la Torá acerca de ellos. Pero lo que nos interesa a nosotros es ver qué fue lo que los hizo tan diferentes.
¿Qué fue lo que hizo que cambiaran la historia y que incluso el plan de redención se guiara a partir de las tribus que representaban? Ustedes sabrán, por el desarrollo de la historia del pueblo de Israel luego, que este par de personajes, pues Caleb representaba a Judá y Josué a Efraín, ¿verdad? Y ustedes notarán que sobre estas dos tribus es que se desarrolla luego el plan profético, redentivo del pueblo de Israel. Al final a Israel se la termina conociendo por dos de las tribus. Las otras tribus son absorbidas en estos dos grandes cuerpos. El Israel del norte era conocido como Efraín, cuya capital después fue Samaria. El Israel del sur fue conocido después como Judá, capital Jerusalén. E incluso en los libros proféticos, Ezequiel profetiza por allá en su libro acerca de que llegará el día en que tomarán el palo de Efraín, representando la casa del norte, y el palo de Judá, representando la casa del sur, la Israel del sur, y los dos palos serán uno solo en su mano, hablando, profetizando acerca de la reunificación del pueblo como un todo. O sea, incluso la redención profética está valorada en torno a estas tribus, y desde aquí podemos verlo desde estos personajes, Caleb y Josué. Una cosa no va a funcionar bien sin la otra. Por lo tanto, nos corresponde extraer la enseñanza espiritual basada en la unión de estos dos aquí. Porque de esto depende cuánto de lo que había en estos personajes podremos luego incorporar en nuestras propias vidas y realidades. Si no es así, no podemos sacar sus libros, sus nombres de los libros de la historia. Quedarán siempre en el libro de la historia, en el libro bíblico y demás. Pero la idea no es dejar a estos personajes llenando páginas de libros, sino llenando nuestro ser, nuestro espíritu, de esa vitalidad, de esa diferencia, de esa distinción que había en ellos, para que la podamos incorporar y entonces la historia sea transmutada en vida para nosotros. Y es, cuando menos, lo que intentaremos hacer hoy con la ayuda de los cielos. Luego, ¿qué podemos ver que se dice acerca de estos personajes? Empecemos por el punto principal que ya medio lo anticipé. Dice Números 13:16. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Ya nos había dado la lista. Yo no quise traer datos ahí históricos que no vienen al caso. Pero especificaba así como nombró a Caleb representando una casa, a Josué representando a otra, cada uno de los distintos príncipes de cada tribu de Israel. Pero después de que cuenta, introduce un paréntesis el registro bíblico, que es este versículo 16 de Números 13. Dice, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, repara especialísimamente sobre este, dice, a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Ahora, es necesario que vayamos al original, no por costumbre, pero es muy interesante porque las traducciones hacen lo que pueden, ¿no? Aquí solo ven que se le cambió el nombre. Se llamaba Oseas y Moisés quiso ponerle Josué. ¿Por qué? No nos dicen. De hecho, el registro ahí en adelante nos sigue diciendo. Lo dicen entre líneas. Lo dice el original. Lo dice la lengua sagrada. La Lashon HaKodesh. Esa sí lo dice. Por eso les digo que es importante ir al original. Rashi, comentarista clásico de la Torá, lo traduce así. Estos son los nombres de los hombres que Moshe envió para explorar la tierra. Y Moshe llamó a Joshea, hijo de Nun, y a Joshua. Es muy importante esta traducción que hace la diferencia. Yo dije vamos al original y leí otra traducción. Sí, pero no la traducción hebrea más literalista. Pero en hebreo es Vaikra Moshe le Joshea, Binun y Joshua. ¿Por qué es tan importante? Por la forma, y es muy bueno como lo traduce Rashi, la forma en que está el hebreo. Vaikra Moshe le Joshea. Y llamó Moisés a Oseas. Usted notará que es la misma forma en que hemos venido estudiando en porciones anteriores que Dios le habla a Moisés. Vaikra Hashem el Moshe lemor. Llamó el Eterno a Moisés diciendo. Así mismo usa para decir y llamó Moisés a Oseas. Y lo llamó, pero de lo que nos informa es que lo llamó con otro nombre. Pero es que ahí está lo interesante. No, el texto no nos está diciendo que le cambió el nombre. Nos está informando de una realidad espiritual. Está diciendo Vaikra Moshe le Joshea. Y lo llamó. ¿Quién llamó? Moisés. Moisés, los sabios explican, Moisés era comparado con la luz del sol. Moisés era el sol. Y Josué era alguien que estaba en una dignidad superior. Pero cuando lo llama,
lo llama y lo alza, ¿no? ¿A quién lo llama? Explicamos alguna vez en una porción. Cuando lo llama, ¿a quién lo llama? Pues a mí, ven acá. Ajá, te llamo, ven. ¿A dónde? Ven acá. Cuando explicamos la parashá Bo. Aquí también Moisés lo está llamando a Josué, a Oseas hasta este entonces. Y lo llama por su nombre, le dice, ven, ven, y lo llama a una altura superior, a la altura del sol. O sea, en este caso, si Moisés, los sabios lo identifican con el sol, acuérdense que brillaba y tenía toda una gloria y una luz propia que emanaba de él. En este caso, Josué viene siendo la luna. O sea, Oseas viene siendo la luna, que está ahí apocada, apagada, pero sube aquí porque te voy a dar de mi dignidad. De la dignidad que me ha sido dada, voy a poner en ti. Y esto ya venía ocurriendo. Acuérdense que escogieron 70 jueces para que ayudaran a juzgar el pueblo, y sobre ellos el espíritu de Moisés es pasado. Bueno, aquí le tocaba el turno a Josué. También el espíritu que había en Moisés iba a estar en Josué. ¿Y cómo lo hace? Lo hace cambiándole el nombre. Es muy interesante esto. Vaikra Moshe Lehoshea Binun Yehoshua. Y mire, en hebreo está así. Y llamó Moisés a Oseas, hijo de Nun, y Yehoshua. O sea, un montón de nombres. ¿Qué nos separan de esta cantidad de nombres? O sea, si quitáramos el le, Hoshea, el le en hebreo aquí es para decir en español a, o sea, a Oseas, y quitáramos el hijo, que era hijo de Nun, tendríamos 4 nombres seguidos. Bueno, 3 nombres, 4 nombres seguidos. Y estos nombres son muy importantes. Y llamó, miren lo que participa: Moshe, Oshea, Nun, Yehoshua. Todo esto es muy, muy importante. Quizá usted no conozca los tecnicismos y todo lo que estoy intentando transmitir por la lengua hebrea, pero es muy interesante. Presta atención a ver qué podemos extraer. Solo nos separa de esto el le, el a, o sea, ¿a quién le habló? Fíjate, ponte atención en hacia dónde va dirigido. Y a partir de ahí le habló a. Lo otro que separa esta cantidad de nombres es el hijo de Nun. Hijo de Nun. O sea, fíjate en el hijo de la Nun. La Nun es una letra hebrea. O sea, este personaje de quien era hijo, o sea, es un personaje cuyo nombre es una letra, la letra Nun. Ahora, la letra Nun tiene una particularidad. Es una letra delgadita, digamos pequeña, es una rayita que baja. Se parece a la Yud, una rayita que baja. Pero tiene una particularidad de esta letra, además de esto, que es una rayita que baja, pero que una letra que cuando va al final de la palabra es una letra que baja hasta lo profundo, baja del renglón, como digamos en español la letra P, ¿no? Tenemos la A, tenemos la C, que letra sobre el renglón, y la P baja. Bueno, la Nun, en este caso, es una letra que va desde arriba hasta abajo, y los sabios la identifican con una letra que une los cielos y la tierra. O sea, hay algo aquí, hay un hijo de la Nun, hay un hijo de lo que une el cielo y la tierra. O sea, hay un personaje cuyo llamado es unir lo de arriba con lo de abajo, y esto es muy, muy, pero que muy interesante. Más que interesante. Porque tenemos a otro llamado Yehoshua, como se lo llamó a este Yehoshua, a otro llamado de Yehoshua, cuyo llamado precisamente también era a unir al cielo con la tierra. Era un enviado del cielo para levantar a la tierra hasta el encuentro con lo divino. Era otro hijo de la Nun, era otro hijo del enlace, era otro llamado a esto. Ahora, vamos a reparar un poquito más en este nombre, porque sí que tenemos detalles para reparar en este nombre. El nombre Hoshea deriva de la raíz Yashá. En hebreo esto es salvar. En sí mismo no contiene ninguna alusión directa a Dios, sino solo al concepto de la salvación, del salvamento. Salvar. Al cambiarle el nombre a Yehoshua, Moshe le agrega una letra. La letra Yod o Yud, variantes de como cualquiera haya aprendido a nombrar las letras en hebreo. Yud. Digamos que en este caso es indistinto. Digamos, lo cierto es que le agrega lo único que se le agrega es Oseas. Suena bastante distinto a Josué, aparentemente en hebreo, pero en español, perdón, pero en hebreo, Hoshea a Josué o a Yehoshua solo cambia con una letra que se pone al principio, la letra Yud, chiquitita, la más chiquita de todas. Esta letra Yud se le agrega a Hoshea, que Hoshea ya empieza con la letra Hei, de manera tal que al nombre Hoshea, al agregarle, anteponerle la letra Yud,
se le está formando el nombre del propio Dios, el nombre del Eterno, lo que se conoce como el tetragrama, el nombre de 4 letras, el nombre del Señor, Hashem, porque queda la letra Yud con la letra Hei de primero, formando Yud, ¿qué? Yud, Hei, que es la forma corta, la forma abreviada de referirse al nombre de 4 letras, al nombre sagrado, al tetragrama. Así que lo que se le está dando es el nombre sagrado, lo que se pone en él es el nombre sagrado. Y con eso de forma Yehoshua, que ahí sí ya no solo es el concepto de salvar, sino puede traducirse como el Eterno salvará, o el Señor salvará, Dios salvará. No se usa Dios normalmente porque Dios se usa para traducir Elohim, y aquí no va el nombre de Elohim, sino el nombre de 4 letras, el nombre sagrado. Entonces se dice el Eterno, o el Señor salvará. Pero uno diría, bueno, ¿y qué? Ustedes me dirán, hermano, y tanto tecnicismo y tanta cosa, que el hebreo, que una letra, que pequeñita, que grande, que la que une. O sea, ¿cuál es el punto? ¿Tanta cosa por un nombre? Es más, tanta cosa por una letra. Porque lo que esencialmente ocurre aquí es esto. Todo, tanta cosa es por una letra. Y sí, así es. Con razón que Borges llamara al hebreo el lenguaje del paraíso, ¿no? Con razón que los sabios enseñan que cuando se estudia hebreo, ya se está estudiando Torah. Dice, cuando estudiamos hebreo, las particularidades de la letra, que una sube, que una baja, que esta letra nun, cuando al final conecta, o sea que en los tiempos finales va a aparecer la conexión del cielo con la tierra. Sí, sí, sí. Cuando estás estudiando hebreo, un punto, una rayita, una comilla, una letra, un girshud, un adorno, una corona en las letras, que es otro detalle que está en las letras. Cualquier cosita que analices desde el lenguaje del hebreo, ya estás estudiando Torah, porque es la lengua sagrada. O sea, cada cosita, cada adorno, cada cosa tiene una enseñanza espiritual. Por lo tanto, cuando estudias hebreo bíblico, obvio, no ir a Tel Aviv a ver cómo te enseñan a decir café, el lenguaje de la lengua hebrea moderna y demás. El hebreo bíblico, la grafía hebrea, sobre todo si estudias la grafía del hebreo antiguo, lo que llaman paleohebreo y demás. Nosotros no lo vamos a hacer aquí. Primero, no soy experto en eso. Segundo, no pretendo serlo. Y tercero, pues creo que no viene al caso. Esto no es una clase de hebreo, una enseñanza bíblica. Pero lo cierto es que eso dicen los sabios. Cuando estudias hebreo, ya estás estudiando Torah. Ya estás en el terreno de la Torah. Entonces, no podemos decir, bueno, y tanta cosa por un nombre, es que ahí está todo. Tanta cosa por una letra, ahí está todo. En una letra ya está toda la enseñanza. Pues bien, una aparentemente simple letra lo cambia todo. Lo que le agregó a Moshe, o lo que le agregó, perdón, Moshe, más bien, a Josué, hasta donde lo hizo subir, fue para recibir la letra Yud, o Yud del nombre sagrado del cielo, de Dios, de Hashem. Cuando le dice, ven acá, y lo llamó, ven hasta esta altura, ya eres José y todo bien, pero ven, sube. Es necesario que subas hasta una dignidad más alta, porque ahora voy a poner sobre ti lo que fue puesto sobre mí, para que te eleves a una dignidad que es necesario para que vayas a hacer la labor que había que hacer. Como que Moshe, de hecho también Rashi lo interpreta, no se fiaba del todo de estos personajes, de estos otros 10 espías, y escogió de estas tribus a Caleb y a Josué porque eran seres diferentes, y necesito mandar esta diferencia, y necesito mandarla bien equipada. Así que ven acá, Josué, recibe algo especial, recibe otro espíritu en ti, tipificado en la letra del nombre sagrado, la primera letra del nombre sagrado. Ahora, ¿qué podemos decir de esta letra? Pues mucho. Grandes sabios de Israel han disertado mucho sobre el tema de las letras, de las distintas letras del hebreo y sobre todo las letras del nombre sagrado, y varios sabios, muchos de ellos, lo han hecho desde las distintas escuelas del pensamiento bíblico hebreo, desde los más literalistas a los que buscan reseñas, indicios en los textos de la Torá, hasta los que estudian lo más profundo, los midrashim, las parábolas, hasta los que estudian lo más místico, lo más profundo, lo esotérico, lo místico de la Torá, el secreto, el sod. Todos ellos han encontrado mucha sabiduría. Tampoco me voy a quedar ahí, pero quiero contentarme con mencionar 2 o 3 cosas al respecto. En primer lugar, un detalle que es evidente, como sabrán ustedes, las letras hebreas tienen una particularidad, que además de ser letras para escribir, también son números. ¿Sí? Los números para el hebreo son las mismas letras. Las letras tienen un valor numérico. El valor numérico de la Yud es el 10.
Y ya usted sabrá todo lo que esto significa, todo lo que representa el 10. El 10 representa lo completo, ¿no? Se habla de 10 plagas, el total de las plagas del juicio divino. Se habla de los 10 mandamientos, que representan el completo, el todo de la instrucción divina, ¿no? El 10 habla de lo completo. Los sabios hablan de las 10 sefirot, todo el completo del árbol de la vida, los 10 atributos, las 10 palabras con las que fue hecho el mundo, etcétera, 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 etcétera. O sea, el 10 está por todo lado porque el 10 habla de lo completo. El concepto del 10, del diezmo, es hablar de lo completo. Con el diezmo yo doy aquello que representa todo lo que es mío. Y ese era el sentido bíblico. Y así con lo que representa todo lo que es el 10. Entonces, cuando le están llamando y le entregan el 10, le dicen, mira, te estoy poniendo todo, te equipo con todo, no te va a hacer falta nada. Estoy agregando a tu realidad, al salvar, al esperar la salvación, te estoy dando la personificación de la salvación. La pongo en ti. Ese concepto abstracto, por allá como etéreo, de la salvación, ahora tiene un nombre propio. Te salvo. ¿Quién? El Eterno te salva. No es, yo espero que me salven, te estoy salvando. Todo eso está en la Yud. Los sabios relacionan, además, cada letra del nombre sagrado con lo que ellos llaman los 4 mundos detrás de toda realidad en el universo. Solo por mencionar, no vamos a hablar de mundos raros y extraños, aquí no va a traer enseñanzas por allá rebuscadas o locas. Los sabios traen enseñanzas maravillosas acerca de esto, pero solo por mencionar quiero ubicarlos. Ellos relacionan las letras del nombre sagrado, las 4 letras, con los 4 mundos. La Yud con el mundo de Atzilut, o mundo de la emanación, ¿sí? Porque todo lo que surge después de Dios surge a partir de él, emana de él, ¿ya? Entonces lo primero que hay es el mundo de la emanación. Luego, en el nombre sagrado, después de la Yud, viene la Hei. Ellos lo relacionan con el mundo de Beriá, en hebreo, Beriá, en español, creación. O sea, todo lo que emana de él, luego empieza a manifestarse, empieza un proceso creativo, el mundo de la creación. Luego viene, en el nombre sagrado, después de la Yud y de la Hei, viene la Vav. La Vav ellos la relacionan con el mundo Olam Yetzirah, el mundo de la formación. O sea, todo lo que emana de él, empieza él a crearlo y le da su forma específica. Empieza a formarlo como desea. Mundo de la formación. Y luego, de Yud, Hei y Vav, viene la Hei final, que la relacionan con el mundo de Olam Asiyah, el mundo de la acción. El mundo de la acción, o sea, lo físico, la materialización de todo. O sea, todo lo que emana de él surge de Dios, Dios lo crea, le da la forma deseada y luego lo hace manifestar ya hecho. Lo pone en este mundo terrenal, este mundo de la acción. Olam Asiyah. Y los sabios nos hablan no solo de esto, sino también acerca de la necesidad del hombre de no dejar esto en explicaciones por allá esotéricas, místicas, sobre mundos desconocidos, como un cuento más de las crónicas de Narnia o cosas por el estilo, sino que nos animan a descubrir e incorporar eso también en nuestras propias vidas. Descubrir que cada una de estas cosas tiene una correspondencia conmigo, no con el hombre, no para seguirlo dejando en abstracto, sino conmigo, con Edison, con José, con Emanuel, con Patricia, con todos. Descubrirlo e incorporarlo en nosotros. Eso tiene sentido con la frase, como en el cielo, así también en la tierra. Es decir, como fueron las cosas diseñadas por Dios, siguiendo el plan que Él diseñó, que los sabios nos han explicado, que la Torá insinúa y los sabios luego lo comentan y lo explican, porque es obvio que yo no digo, ay, ¿dónde está el mundo de Asiyah y Yetzirah? Eso en la Biblia, que yo no he leído nunca eso. Está en los textos hebreos, está la base, los sabios comentando desde el hebreo, explicando y mostrándonos cada detalle, han llegado a estas conclusiones, por supuesto. ¿Están dónde? En los libros de sabiduría de la tradición hebrea. Midrashim, Zohar, Talmud, qué sé yo, mucho más libros clásicos, y luego que otros sabios venidos años y siglos después, porque también se han convertido en sabios clásicos de Israel y de la Torá, pues han venido explicándonos. Pero la idea es que como en el cielo, según el plan divino, también en la tierra, o sea, descubramos que eso también está en la tierra y también está en el hombre. Ya lo han dicho grandes sabios, como el Ramjal, como Rabbeinu Behaye, Ibn Pekuda, el autor del Jobot Alevavot, que el hombre es un microcosmos, el hombre es un mundo en miniatura. Todo lo que hay en el mundo está en el hombre. El hombre, dijo alguien por ahí, un poeta moderno, creo, que somos polvo de estrellas.
Somos hechos de lo mismo que están hechas las estrellas. Somos polvo de estrellas. O sea, en nosotros está el cielo con nosotros. Tenemos que hacer convivir al cielo con nosotros. Lamentablemente la vida de cada uno parece más un infierno que otra cosa, pero precisamente por no incorporar estas realidades. Lo cierto, para avanzar, es que tenemos que tratar de traducir eso celestial en nosotros. A Moshe se le dijo, haz todo conforme al modelo que se te mostró. ¿Se acuerdan cuando le dicen, bueno, el tabernáculo lo vas a hacer así, las vestiduras sacerdotales, esto tienes que hacerlo aquí con todo detalle, debe ser hecho así, debe ser armado así, tiene que ser ubicado de tal manera? Y normalmente se le decía, hazlo conforme al modelo que se te mostró. O sea, él le muestran cómo funciona el mundo celestial y basado en eso él tiene que tratar de recrear en el mundo terrenal. La enseñanza bíblica, a nivel de la sabiduría, es que todo lo que tiene una manifestación aquí en este mundo material, este mundo de la acción, es porque tiene su propio arquetipo, su fundamento en las esferas invisibles o espirituales. Allí en el mundo donde se encuentran las raíces de este, está todo el panorama, el croquis de lo que emanó de él. Y luego tenemos que tratar de recrearlo aquí para que el mundo funcione como tiene que funcionar. Y lo que se le da a Osea, volviendo a nuestra historia, a este que empezó a ser llamado después Yehoshua, en español Josué, lo que se le da es lo más alto. La primera letra correspondiente a lo más elevado. Lo primero, saben que lo más arriba. La primera letra es lo que está más arriba, la Yud. El cuerpo de la letra Yud es lo más elevado. Por encima de esto, solo está, ya yendo a las enseñanzas de los sabios, solo está la corona de la Yud. Ustedes saben que las letras hebreas algunas tienen como coronitas encima de las letras. Ketarim, si no me equivoco, en hebreo. Es la palabra. Viene de keter, corona, en singular. Entonces tienen como coronas. Y estas letras tienen coronas. La Yud tiene una corona. Y esta corona, este keter, se corresponde con ya la esfera de lo invisible, la luz inaccesible, el propio Dios. Pero la Yud, el cuerpo de la letra Yud, que se corresponde con el Olam Atzilut, del mundo de la emanación, corresponde con eso más elevado de Dios que es transmitible al hombre. Lo que es revelable de Dios, lo que se identifica con la letra Yud, eso es lo que le es dado a Josué. Y eso es lo que está identificado, lo dijimos, con el mundo de Atzilut, conocido como el mundo de la emanación. O sea, Dios le emana, le da a él esta letra de su nombre como diciendo, de mí te emano a ti. Ahora, ¿por qué se emana? Lo que emana, ¿hacia dónde emana? Cuando decimos que una lámpara irradia luz o irradia calor, ¿hacia qué emana su luz? Y en este caso, que es lo divino, ¿hacia qué emana su luz, su potencia, su poder? Emana hacia lo que está cerca, en contacto con lo que emana. O sea, le está emanando hacia lo que está apegado, hacia lo que recibe la emanación. No sobre otra cosa. Y este era Josué. Josué era un tipo que buscaba, que estaba en contacto con esto, que buscaba la emanación divina. Por eso se la dan. ¿Qué dice la historia acerca de Josué? ¿Qué nos decía? Y el joven, o traducido en español antiguo, y el mozo, con Z, mozo, sería en español antiguo mozo, el mozo, Josué, no se apartaba del tabernáculo, estaba ahí siempre. Él andaba buscándolo, y como lo buscaba, lo encontró. ¿Hacia qué, hacia dónde se emana la luz divina? Hacia aquello que entra en contacto, de Bekut Hashem. Te adhieres a Hashem, muestras tu deseo de adhesión con lo sagrado, buscas las cosas altas, que no necesariamente son cosas religiosas. Ahora vamos a comentar más. Buscas algo distinto, buscas ver que hay algo más en la vida que la materialidad, que las cuentas, que el dinero, que los bienes materiales, que los estudios, que los títulos, que las posesiones, que una cosa u otra, que hay algo por detrás, que hay una raíz detrás de todo ello, y quieres conectar con la esencia, con la fuente de todas las cosas, con la causa primaria de todas las cosas. Quieres conectar, muestras tu deseo de adhesión. ¿Qué es lo que vendrá de ese deseo de adhesión? La adhesión misma. O sea, buscas acercarte a la luz que emana. ¿Qué va a ser lo que va a pasar luego? Que esa luz te va a emanar a ti, emana hacia ti. Es Olam Atzilut, entra en contacto con la emanación divina. Oh, wow, esto es lo que queremos. Esto es lo que queremos, que emane de él hacia nosotros. Lograr su inmanencia. ¿Han oído hablar los que conocen algo de teología? De la inmanencia y la trascendencia divina, la inmanencia, la manifestación de lo divino aquí en esta realidad. Eso es lo que buscamos. No buscamos a un Dios trascendente solamente. Sí, es trascendente y todo, traspasa los cielos. ¿De qué me sirve que Él sea todo eso y yo aquí, totalmente terreno?
Pero la ventaja es que aparece también la inmanencia de Dios. Él emana. Y entonces, si Él es trascendente, pues yo me emana de Él hacia mí, sea para que Él esté en mi mundo o para que yo suba al suyo, pero en todo caso podamos tener diálogo, encuentro con lo divino, relación, interacción. Ahora, los sabios identifican también a este mundo de Atzilut, emanación, con el pensamiento de la creación. O sea, antes de la creación, ¿por qué ponen Olam Atzilut antes de Olam Beria? Pues Dios lo primero que hace es crear. Sí, pero antes de crear, Él tiene un pensamiento creativo. Él no improvisa. Ay, ¿cómo me sale esto, no? Tiene un proyecto, un propósito. Ese pensamiento creativo en hebreo viene siendo como Masebe Daberia, si no me traiciona ahora la memoria. Viene siendo la forma de decirlo en hebreo. Ese pensamiento creativo se encuentra en este mundo de Atzilut. O sea, de Él emana surge. A partir de Él hay una idea. Antes de crear hay una idea, hay el pensamiento de la creación. Lo más profundo de Dios, lo más elevado, antes de todo lo que vemos, tanto lo que podemos ver como lo que sabemos que existe pero no podemos ver, las esferas celestes y demás que están lejos de nuestro alcance. Bueno, hoy Baruch Hashem, con la ayuda de la tecnología, sabemos y comprobamos que hay más allá de lo que ven nuestros ojos, ¿no? Como decía el Principito, lo esencial es invisible a los ojos. Pero justamente está eso, lo esencial, lo más profundo. Ese pensamiento, antes de que todo sea creado, ese pensamiento de la creación, los sabios lo relacionan con esta letra Yud. También con esta letra Yud. Y es muy interesante porque esto también está representado en el lenguaje de las letras hebreas con la letra Yud, con lo que esto también fue puesto sobre Yehoshua, Josué. Pero es muy interesante porque este Yehoshua que mencionamos en la historia, que mencionamos en la prédica hace un rato, que este otro Yehoshua importante del desarrollo de la historia humana, me refiero al que es conocido popularmente como Jesús, Yeshua de Nazaret, es otro que fue identificado también con el pensamiento de la creación. ¿Se acuerdan qué dice sobre él? Que él es el logos en griego, el dabar en hebreo, la palabra, el pensamiento creativo, el plan divino. O sea, Dios, ¿cómo hace el mundo? Antes de crearlo, ¿cómo lo crea? Él le hablaba, ¿no? Y dijo Dios, sea tal cosa y fue tal cosa. Dijo, habló. ¿Qué habló? Lo que primero imaginó, pensó, deseó, lo que estaba en su mente, en su pensamiento, hacer, eso hizo. ¿Cómo lo hizo? A través del lenguaje. O sea, los inicios de todo están en la letra Yud. Pues este otro Yehoshua de la historia, este Jesús, también se identificó con esta palabra. O sea, él entendió que sus raíces se remontaban al pensamiento divino. Ahora, no solo lo entendió, sino nos animó a que lo entendiéramos nosotros. Nos consideramos hijos de su enseñanza. Nuestra cultura occidental, conocida como cultura judio-cristiana, lamentablemente tiene de todo menos de cultura judio-cristiana. Vivimos vidas muy aterrizadas, más que aterrizadas, muy arrastradas, muy terrenales. Se nos olvidan las fuentes de nuestras vidas. Se nos olvida que hay algo más de lo que conocemos, del materialismo. Sociedad occidental es muy materialista, muy materializada. Tenemos que remontarnos a nuestras raíces, la raíz judio-cristiana, que es la enseñanza de Moisés, Josué, Jesús, todo eso acerca de que hay una raíz espiritual, hay un pensamiento creativo, hay un plan, hay un proyecto. No puedo vivir improvisando. Tengo esta materialidad o no la tengo. Tengo esto que me calienta, me viste, pero no tiene tanta marca o no la tengo. No, hay algo más detrás de toda esa superficialidad y vanidad de vanidades. Hay algo más. Pero tenemos que traducirlo, ¿no? Basta de enseñanzas ocultas, hermano. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? ¿Qué tiene que ver conmigo? Bueno, los sabios explican lo que habíamos sugerido al comienzo, que como en el cielo, así también en la tierra. Y resulta que también en el hombre está puesta, al menos arquetípicamente, al menos en potencia, la realidad de estos mundos. O sea, solo que el mundo fue hecho con, primero emanó de él, luego creó, luego formó, luego hizo, manifestó, sino que también en nosotros, en mí como ser humano, también están estos cuatro mundos. El mundo de Atzilut, de Beria, de Yetzirah y de Asiyah. Y los sabios explican que eso está arquetípicamente en el hombre. El arquetipo de la Yud, de la letra de Atzilut, lo relaciona con la parte derecha de la mente, del cerebro. El arquetipo de la primera Hei lo relacionan con la parte del hemisferio occidental, con la parte izquierda del cerebro. La Vav la relacionan con el torso, con el tronco del cuerpo del hombre, en el área emocional del ser humano. Y la parte de la última Hei
que de hecho es muy curioso, la Hey, por cómo se dibuja, bien puede identificarse con las dos piernas, tiene que ver con el mundo en el que andamos, en el que vivimos, en el que nos movemos, el mundo de la acción. Pues esta Yud que le es dada a Josué tiene que ver con la parte derecha, con nuestra cabeza, con nuestros pensamientos. Y los maestros de Israel la relacionan a Atzilut con Jochma, con la sabiduría. Tiene que ver con nuestra mente, pero no con lo que la gente entiende normalmente por inteligencia, ¿no? El pensamiento en términos de inteligencia, el pensamiento organizado, sistemático, estructurado. Eso más bien tiene que ver con el mundo de Bería. Pero ellos relacionan a Atzilut con la cabeza en términos de sabiduría. Esta sabiduría no es lo que la gente tiene por inteligencia de hombres y mujeres con coeficiente intelectual alto, sino con una sabiduría especial. De hecho, algunos maestros incluso la relacionan hasta con la intuición, con una inteligencia intuitiva. Probablemente también tenga que ver con lo que hoy día los psicólogos llaman inteligencia emocional. O sea, una inteligencia que no se queda en saber muchas cosas en la mente, sino una inteligencia que eres capaz de bajar a la realidad, que eres capaz de sentirla, de actuar en consecuencia con ella, que te mueve a vivir y a sentir de acuerdo a los pensamientos que tienen, incluso a materializarlos en acciones concretas, en proyectos, en hechos concretos. No es sabiduría de hombres y de mujeres. En estos días veía un genio, el tipo es un superdotado, un español, que hablaba de los estigmas sobre los genios y los superdotados. Y él comentaba acerca de Einstein, Albert Einstein, y su supuesto coeficiente intelectual. Usted hay mucho se habla hoy día, se difunde mucha información, mucha verdadera, mucha muy falsa también. Pero se habla que el coeficiente intelectual de Einstein era superlativo, que tenía 150 de coeficiente intelectual, bla, 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 y más cosas sobre eso. Y el hombre explicaba que lo que había en Einstein más bien era una capacidad productiva, una inteligencia creativa superlativa, no tanto una inteligencia personal superior a cualquiera de su época, que por supuesto que era un tipo muy inteligente, a nivel personal era un tipo muy inteligente, pero capaz, y en su época había otros más inteligentes que él en cuanto a inteligencia personal, pero él tenía una capacidad creativa, o sea, él le venía de alguna manera, tenía la inteligencia para entender un tema. De hecho, ese genio cita ahí a otro genio de la época, otro tipo muy inteligente, al cual Einstein alaba y le agradece el que le haya ayudado a entender conceptos fundamentales para luego su teoría de la relatividad. Este otro genio era Michele Besso. Michele Besso, Einstein mismo lo felicita, ¿no? Otro genio europeo. Y entonces dice que era muy bárbaro. Entonces este genio contemporáneo, este superdotado, dice, en Einstein había mucha inteligencia, pero lo que había era una inteligencia distinta, una inteligencia creativa superlativa, una inteligencia capaz de manifestar. Él entendía algo, pero era capaz de convertirlo en algo concreto, en una teoría, en un invento, en lo que fuere. Y vaya si ha cambiado la historia de la ciencia Einstein, ¿no? Los dos tipos más influyentes en la historia de la física, creo, Einstein y Newton. No sé, yo no soy experto en esas cosas. Y vuelvo y digo, no pretendo serlo, pero lo cambió. Pero es esa inteligencia distinta, una inteligencia creativa, no solo la inteligencia de entender, uy, qué coeficiente intelectual, entiende todas las cosas, mira cómo enlaza un tema con el otro, cómo se expresa de bien. No, es una inteligencia creativa, es una inteligencia como intuitiva que dice, bueno, entendí todo esto, pero esto debe servir para algo y lo lleva a la práctica. De eso se trata la Jochma. Ese es el mundo de Atzilut, cuando se hace presente en los hombres. Se trata de ser capaz de recibir la emanación de esa sabiduría que, si bien tal vez no nos haga sobresalir por sobre los demás, por capacidad intelectual o lo que fuere, sí que nos permitirá llevar todo más allá que cualquiera. Que es lo que realmente nos interesa, ¿no? ¿De qué nos sirve decir, no, tengo un coeficiente intelectual altísimo, mira, me servirá para que todo el mundo me felicite? Bravo, qué bueno eres, te felicito, eres muy inteligente. Y necesitamos llevar eso a la práctica, convertirlo en hechos concretos que mejoren nuestra vida y la de todo lo que nos rodea. Probablemente a esa sabiduría era la que se refería el apóstol Jacobo, Santiago, en el capítulo 3, donde hace distinción entre una sabiduría terrenal, que aquí me sirve para elogios, para qué inteligente, qué brillante eres, pero a la hora del té solo me trae un beneficio egoísta. Por eso él la llama que es una sabiduría animal, terrenal, diabólica. O sea, una sabiduría que tiene el espíritu del Satán, el espíritu de fragmentación, el espíritu de división. Pero esta sabiduría que es de lo alto, es capaz de recibir de lo alto. Por eso le llama sabiduría que viene de lo alto, o sea, viene de lo alto, desciende, gotea, filtra,
no puedo llegar a ella por más que eleve mis pensamientos, porque me viene de allá hacia acá. ¿Cómo viene? Emanada, o sea, dijimos, mundo de la emanación, aquí donde todo va a empezar a concatenarse. Mundo de la emanación, emana, fluye de él, no porque yo me esfuerzo tanto, estudio, leo 10,000 libros, estudio más que cualquiera, más noches por día, más horas por semana, qué sé yo, pero estudio y llego a... No. Procuro, busco, me preparo la vasija, porque cada nivel inferior expande la vasija para que la vasija sugiera hacia lo más alto, que descienda, o sea, se forma como una especie de fuerza de embudo, en donde aquí ya siento que ya estoy estrecho y necesito más. Está en confusión el embudo, ¿no? Tiene el pico por donde entra y la boca, pues, por donde entra, y abajo el pico que por donde se está filtrando para que entre a una vasija menor. Entonces, a veces la vasija necesita más y entonces yo necesito expandirla porque le muestro al contenido, a la luz que fluye desde arriba, que estoy estrecho y necesito expandirme. Entonces genero la suficiente fuerza como para que empiece a emanar de mí, para que empiece a gotear, como del embudo, a gotear desde arriba, desde lo alto. Esta luz que según el apóstol Jacobo desciende de lo alto, emana en el lenguaje que hemos venido hablando de los sabios, que vino sobre Josué, hacia aquello que se apega, porque solo emana hacia lo que está cerca del emanador. Y ahí es donde realmente podemos hacer la diferencia. Ahora, volvamos a la historia para ver cómo esto fue hecho visible en la vida de estos personajes, de Josué, de Caleb y de lo que estamos hablando aquí, de los otros espías. Dice Números 13:33. Este es el reporte que dan los espías los otros días. Dice, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. ¿Qué mentalidad? ¿Ah? A nuestro parecer, en nuestro entendimiento, lo que veían nuestros ojos, y nosotros inteligentemente pudimos concluir es, estos tipos son gigantes, una raza de gente enormes. Nosotros comparados con ellos somos langostas. Claro, allá había Nefilim, Anasim, y hay otras palabras hebreas que ahorita se me olvida que aparece ahí. Pero eran seres sobrenaturales, extraños, raros, diferentes. Comparado con ellos, ¿qué me dice mi lógica? Soy una langosta para ellos. Porque ellos lo veían todo con una mente racional, apenas usaban el hemisferio occidental del cerebro. La mente que organiza todo de acuerdo a sus esquemas, a sus patrones. Y esto es lo que es una mente limitada. ¿Limitada por qué? Por las capacidades. Uno puede ser muy capaz. Mire, entre más capaz sea usted, más limitado está. ¿Qué lo limita? Su capacidad. Si usted solo se queda en la capacidad, está creando límites. Se está desconectando absolutamente de su dimensión trascendente. No de su, aquí no es su con mayúscula, su con minúscula. No de la dimensión trascendente de Dios, de su propia dimensión trascendente, porque también usted tiene áreas de su vida ancladas allá en dimensiones que están más allá de esto. Es la dimensión trascendente de su propio ser. Aquí, esos personajes desconocían totalmente. No, miren, ahí hay gigantes. Nosotros, a nuestro parecer, éramos langostas. ¿Cómo lo iban a ver ellos? ¿Cómo se veían ellos a sí mismos? ¿Cómo los gigantes iban a ver a estos israelitas? Como langostas. ¿Por qué? Porque así se estaban viendo ellos mismos. Te limitas. Tu visión de las cosas te limita. ¿Por qué? Porque no has descubierto que hay una visión que puedes adquirir superior. Cuando analizamos las cosas únicamente a partir de lo que hoy podemos hacer, de mi capacidad, de mi recurso material, de aquello con lo que cuento, cualquier panorama, por prometedor que parezca, termina siendo desalentador. El asunto es entender que hay un mundo superior en el que se encuentran las raíces de y hasta ahí se remontan las raíces más altas de nuestra alma. Mire, dice la escritura que Dios formó al hombre, ¿no? Del polvo de la tierra, formó. Está el mundo de la formación. Luego, ¿qué hizo? Sopló aliento de vida en su nariz. ¿Desde dónde? ¿Cuál es la raíz más remota de nuestra alma? La boca del propio Dios. Claro, yo tengo una vida terrenal, aquí vivo. Y lo que siento me hace sentir mis sensaciones. Puede venir algo chévere y me hace sentir bien. Si le agrego pensamiento a la emoción, pienso, organizo en ideas. Yo siento chévere, pero yo tengo esta capacidad, yo sé hacer esto, aprendo este arte, este conocimiento, esta sabiduría. Inteligencia, ¿no? Pero si le agrego a eso algo más, me estoy remontando hasta la letra Yud, hasta el mundo de Atzilut, hasta un nivel de alma distinto, superior, excelso, excelente.
que lo tenían estos personajes. Dice Números 14:24, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Rashi explica que eso de otro espíritu no es que tuvo una mentalidad diferente a aquellos, no, dice Rashi que había literalmente en él dos espíritus. O sea que con la letra Yud del nombre sagrado, un nuevo nivel de alma vino sobre Josué. Sí, pero es que aquí está hablando sobre Caleb. ¿Se acuerdan por qué en un principio dijimos que estos dos eran dos en uno? Porque lo que hubo en uno hubo en otro. Y esto que puso en Josué, estoy seguro de que esto también fue una realidad sobre Caleb. Al punto que hubo en él otro espíritu. O sea, otro nivel de alma vino sobre él. Él no se quedó solamente Nefesh, Ruach, Neshama. ¿Por qué nombra estas palabras hebreas? El Nefesh es el alma biológica. El Ruach es el alma emocional. La Neshama, explican los sabios, es el alma racional, digámoslo, pero no tiene que ver con la razón, sino con el alma más elevada, con la mente, con los pensamientos más altos, de adhesión con Dios. Pero en ello fue puesto el nivel de la Yud. Y resulta que los sabios explican que el Nefesh está relacionado con la Hei final. El Ruach con la Baf, dijimos el mundo de formación. La Neshama con la Hei primera del nombre sagrado, el mundo de Beria. Pero ahí ya parece que se acaban los niveles de alma. Los sabios hablan de otros niveles. Hablan de Hayá y Yehidá. Y este nivel Hayá es una raíz de alma, digamos un nivel de alma más elevado que nos habla de la emanación. Es donde Dios me emana. O sea, por el contacto con Él, yo empiezo a tener pensamientos como los de Él. Y así está escrito que nosotros debemos tener los pensamientos de nosotros. Si bien están lejos de los pensamientos de Dios, los apóstoles llaman a que tratemos de entender la mente de Dios. A que tratemos de... Y incluso el apóstol dice, nosotros tenemos la mente del Mesías. La mentalidad mesiánica es puesta a nosotros cuando lo asumimos, cuando buscamos esa adhesión, cuando buscamos ese encuentro con Él, empieza a emanarnos, porque esa es la emanación. Tú te apegas a una estructura que contiene agua y por más que haya una pared que te divide de esa agua, te emana la humedad, ¿verdad? Te empiezas a aparecer. Deja un objeto de madera al lado de un tanque de agua y verás que la humedad empieza a hacerle su efecto, porque emana sus características, emana sus propiedades, en este caso la de la humedad. Asimismo, cuando nos acercamos, empezamos a tener esta alma especial, y esta alma especial, dice la escritura, que era como otro espíritu que había en ellos. Resulta que esto se ilustró de manera especialísima en la historia de estos personajes. Dice Números 14:6. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Es decir, se indignaron cuando estos otros espías dijeron, no, nosotros somos como langostas. Dijeron, ¿cómo te van a ver ellos si tú mismo te ves así? No te veas así. Mira cómo se veían estos. Dice Números 14:7, la primera parte. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel. Hablaron. ¿Por qué? Porque había en ellos otro espíritu, otro ruaj. El ruaj es relacionado con el habla. Bueno. Números 14:9. Por tanto, no seáis rebeldes contra el Eterno, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros nos los comeremos como pan. Dicen algunos que de ahí surge la expresión popular moderna, que dice, esto es pan comido. De aquí, pan comido, o sea, es fácil. Entonces, lo que ellos están diciendo es, nos lo comeremos como pan, esto es fácil, esto es pan comido. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está el Eterno, no los temáis. ¿Por qué con nosotros está el Eterno? Porque ya literalmente sobre ellos había sido puesto el nombre del Eterno. ¿Se acuerdan que le agregan la letra Yud y el nombre Yud junto con el nombre de Oseas, Yehoshea? O sea, Joshea pasa a ser Yehoshua. O sea, en él ya estaba el Eterno porque el nombre del Eterno fue puesto en él y el nombre es la persona, la esencia de la persona. O sea, lo que está diciendo es, ¿qué vamos a temer? ¿Te vas a ver como una langosta? Así te verán. Pero mírate. O sea, no mires desde tu inteligencia, desde el hemisferio occidental. Mírate desde ahí, desde donde gotea otro tipo de pensamientos, pensamientos creativos. No una inteligencia terrenal, sino una inteligencia superior, una inteligencia espiritual. Deja que gotee esa enseñanza. El título de este mensaje, por cierto, es Gotas de Poder. Deja que gotee esa sabiduría. Decía Moshe, por allá sobre el final del Deuteronomio. Escuchad mi palabra, porque goteará como lluvia mi enseñanza. Él sabía que esa era pura sabiduría de lo alto, desde Atzilud, desde el mundo de la emanación. Desde ahí dejaba que se filtrara esa sabiduría, era lo que él transmitía al pueblo. Es lo que está diciendo Josué. Todo esto será diferente si nosotros vemos las cosas diferentes, no solo con nuestras limitaciones de nuestra capacidad, sino con ese poder que emana de Dios, que es el que está con nosotros. Ahí
filtrará hacia nosotros, emanará hacia nosotros lo que necesitemos para salir de ellos, para deshacernos de nuestros enemigos. Y amados, traduzcamos esto en nuestras propias vidas. ¿A qué vamos a seguir nosotros apegados? ¿Vamos a seguir apegados a nuestra capacidad, a nuestra fuerza, al recurso que tenemos, a lo que haya en la cuenta? Vamos a estar fritos. Aunque lo que tengas sea bastante, vas a estar frito. Porque en la vida cambia, todo cambia. Pero si nos apegamos a eso, a esa fuente especial, a esa inteligencia que no va de acuerdo a mi capacidad y mi fuerza, porque esto es equivalente al límite, sino a eso que desciende de más arriba, a esa capacidad intuitiva. Miren más, los propios psicólogos hoy día hablan de neuroplasticidad. Yo no soy experto en eso, ni pretendo serlo. Van 3 que lo digo, porque es verdad. Pero según entiendo esa neuroplasticidad, esa capacidad de adaptarse, de decir, mire, hoy día la gente anda asustada. Hoy, inflación, todo lo que está pasando en nuestro mundo, y ahora nos salen con inteligencia artificial y parece que los robots van a reemplazar 10,000 millones de no sé cuántos puestos de trabajo. ¿Qué vamos a hacer? Yo que tengo esta carrera, yo que me he defendido con esto. ¿A qué le vas a temer? Al cambio. Existe algo que hasta la ciencia, los psicólogos están ya hablando, lo llaman neuroplasticidad, la capacidad de adaptarse, de ser precisamente plástico, o sea, maleable, flexible, de adaptarme. Yo soy esto, tengo esta carrera y me he desempeñado por 20 y 30 años con esto. ¿Y qué? Pues aprenderé otra y me desempeñaré con otra. No sé, la aprenderé. Eso es esa sabiduría, no que viene de acuerdo a lo que sé, sino esa sabiduría de lo alto que me dice, ¿qué hay para hacer? El mundo muestra una necesidad. Esa necesidad es simplemente la voz de la vasija que me está diciendo, ensánchate para que el embudo deje pasar más, para que filtre más, para que esas gotas de conocimiento, que es poder, pero no conocimiento de lo alto, no sabiduría de este mundo, sino esa sabiduría de la letra Yud, que emana, que la logras por apego. ¿Pero apego cómo? Tendré que ser como Josué, pasármela en el templo, en la iglesia, en la congregación, en la sinagoga, en lo que sea que vas a desarrollar tu vida espiritual, o en tu cuarto rezando, leyendo la Biblia, ayunando. No se trata de eso. Ojo, no la excluye tampoco. Es apego. Yo no sé qué tú hagas. Tú oras, tú rezas, tú meditas, tú reflexionas, vas a un lugar de encuentro a rezar, a la sinagoga, al culto, a la iglesia, a la misa. Haz lo que seas. Pero cualquiera sea tu expresión de fe, procura conectar. O sea, no vayas allá a seguir dando vueltas en tus razonamientos, en tus pensamientos, a lo mismo, a chocarte con la pared y rebotar y vuelvo y doy vueltas y no salir del círculo vicioso. Ve con esta conciencia. La sola conciencia hará toda la diferencia en tu vida. Si sigues viendo las cosas limitadamente, religiosamente, muerto. Aunque lo llames espiritualidad, no es espiritualidad verdadera. Porque si vas y rezas y oras en la sinagoga con el mejor rabino, o con el mejor pastor, o con el mejor cura, o con el mejor chamán, lo que sea que busques, personas que me estén escuchando vayan a escuchar, pero de ahí sales a limitarte por tus pensamientos, ¿de qué sirvió? Pero ve a conectar con esa luz trascendente que se hace inmanente, con esa luz que trasciende todo el universo, pero que te emana hacia ti, se filtra, gotea, te envía dosis de esa sabiduría que no se queda en lo alto, sino que su propósito especial es filtrar hacia ti, demostrar que en ti ya está el cielo, en ti está Tzilut, el mundo de la emanación. Aquí pueden venir ideas, pero ideas creativas, no ideas sobre lo que estudies, no ideas para recordar la lección de los libros, de la universidad, del profesor, del maestro, del genio. No, ideas que descienden de lo alto, que emanan del propio trono. Con eso, ¿qué? Puede venir, ¿qué? Inflación, depresión económica mundial, puede venir inteligencia artificial, pueden los robots venir y hacer todos los oficios del mundo. Si lo que el mundo requiere es que tú aprendas a operar robots, eso aprenderás. Y si lo que requiere es que te dediques a disfrutar la vida porque los robots van a hacer todo por nosotros, vive. ¿Miedo a qué le vamos a tener? Miedo a estar desconectados. Eso es lo único que tenemos que tener temor. Miedo de desconectarnos de él. Por eso está escrito: no teman al que les destruye el cuerpo, de hambre, de inflación, de lo que usted quiera. Tema al que puede destruir el alma. ¿Qué me puede destruir el alma? Desconectarme de la fuente, desconectarme de la luz, desconectarme de esa luz que emana luz. A eso sí tengámosle miedo. Del resto, no hay por qué tener temor. Cuando sea que resulte la necesidad de algo, ahí aparecerá el socorro. Mire, cuando estos hombres hablaron de esto y los otros espías se molestaron porque ellos estaban diciendo hay que animarnos y hay que hacerlo, ¿qué pasó?
Quisieron apedrearlos, dice en Números 14:10. Entonces la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria del Eterno se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. ¿Para qué cree que se mostró la gloria? Este pero aquí, ¿qué objetivo tiene? Decir, en ellos había una luz especial que esta luz les defendía. Amado, no nos volvamos locos. No corramos ahorita a buscar 10 carreras. ¿Cómo me anticipo? ¿Será que empiezo a comprar en Bitcoin? ¿En qué criptomoneda? ¿Será que empiezo a qué? ¿Renuncio a mi trabajo? ¿Me empiezo a hacer otra carrera? No te desesperes. Mientras estés apegado a la luz, hay una característica de la luz. Emana luz. Hay una característica de la luz. Emana calor. No te vas a morir de frío, de necesidad, de carencia, de hambre o de lo que tú quieras. Solo espera. Solo espera. Porque sobre ti será manifestado lo que tenga que ser manifestado. Porque la luz emanará y vendrá hacia ti. Solo mantente apegado a esa luz. Solo invoca el nombre de la Yud. No te estoy mandando a que ores. Yud, Yud. No, eso es herejía. Eso es idolatría. No vamos a orar a ninguna letra ni a ningún nombre. Ora, medita, piensa, reflexiona, reza como tú te comuniques con lo divino. Pero deja que filtre. Decía el autor de Eclesiastés, acerca tu pie más para oír. Acércate y oye. Oye no con estos oídos externos, oye con los oídos del alma. Oye con los oídos de tu hemisferio derecho. Ahí donde gotea la enseñanza. ¿Cómo lo sabré? Lo sabrás. ¿Cómo lo vas a saber? Cuando lo estés viviendo, lo experimentarás y lo sabrás. Porque esa luz que emana te da plena certidumbre de lo emanado y del propósito con el cual se emana hacia ti. Padre, que estás en los cielos, yo alabo y bendigo tu nombre santo y maravilloso, porque eres bueno, fiel, poderoso, portentoso y maravilloso. Exalto y bendigo tu nombre por esta palabra, por tu bendición, por lo que haces con nosotros, para nosotros y por nosotros. Que esta palabra, Señor, se convierta en vida para cada uno de mis hermanos, para todos los que ven, que más que inventar, improvisar, hacer una cosa u otra, para sacar adelante su vida, puedan esperar en ti, puedan acercarse a ti con plena certidumbre, con plena conciencia de que tú eres un Dios emanador, inmanente, que se hace presente en nuestra realidad y estás dispuesto para darnos esas gotas de sabiduría, gotas, cuando sea que fueren necesarias, no antes porque nos haría daño, rompería nuestra vasija, sino cuando sea necesario, cuando nuestra vasija esté suficientemente llena y la llenura no sea suficiente para lo nuevo, el nuevo desafío, y se expanda al punto de que genere la fuerza de atracción suficiente para que gotee las nuevas dosis de sabiduría de lo alto, para que emane de ti esa nueva revelación que viene de tus mundos más elevados, desde la Atzilut, desde la emanación propia tuya, Señor. Que esto ya deje de ser enseñanzas esotéricas, rebuscadas y confusas y se vuelvan vida para cada uno de nosotros, que de verdad podamos oír tu voz y recibir de ti enseñanza, Señor, para tu gloria y tu honra. En el nombre de Yeshua. Amén y amén. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Amados, muchas gracias por venir, por escuchar. Espero que esta palabra, más allá que llenar sus mentes, llene sus corazones y sus espíritus para siempre. Y que sean bendecidos. Shavuot Tov.